Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de nutrición, estética y entrenamiento que vamos a estar dando hoy con el Nutri Ulises Copo y con Martín, el profe de Hermes. Así que los dejo que se presenten. Bueno, mi nombre es Ulises, como dijo Guada, soy licenciado en nutrición, trabajo más que nada en el ámbito deportivo y bueno, hoy la idea es un poco hablar de esto que decía Guada sobre rendimiento, estética. Bueno, en el caso del programa de los chicos, constantemente reciben asesoramiento sobre temas de nutrición que generalmente lo que buscan es mejorar la composición corporal. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre esos temas, el aumento de masa muscular, el reducir masa grasa que muchos buscan, mantener el rendimiento deportivo. Entonces vamos a hablar un poco de todo eso dentro de lo nutricional. Bueno, mi nombre es Martín, soy el profe de Hermes, soy profe de educación física, trabajo en gimnasios y también en la parte online, digamos. Y nada, sí, vamos a estar acá haciendo un ping-pong con Uli para hablar sobre estos temas. Y nada, también algunas preguntas que hicieron que vamos a ir respondiendo también. Bueno, vamos a arrancar. ¿Por qué hablamos de nutrición, entrenamiento y estética? ¿Por qué esos tres pilares fundamentales? Bueno, eso es lo que se considera el entrenamiento invisible. Más que nada, muchas veces las personas ponen foco solamente en el entrenamiento físico, ir al gimnasio, salir a correr o cualquier actividad que uno practique. Entonces también es muy importante lo que es, como decía anteriormente, el entrenamiento invisible, que es esto de la alimentación, lo que hacemos en casa, ¿sí? El hecho del descanso también. Entonces, si uno no tiene un buen descanso, no tiene una buena alimentación, obviamente no lo va a poder trasladar al rendimiento deportivo o en mejorar la composición corporal. Entonces, un poco el título hace referencia a eso y bueno, y por eso vamos a hablar también un poco todos esos aspectos hoy. Sí, con respecto a o sea, cada uno se complementa con uno. Si vos estás buscando estética y le metes al entrenamiento, va a ser clave que hagas foco en la nutrición. Y si también querés ver cambios sobre lo estético y solo arrancás por la nutrición, en algún momento vas a tener que meter el entrenamiento para poder fortificar eso que estuviste trabajando con la parte de nutrición. Y en cuanto a esto del descanso que hablábamos, que poco se habla del descanso en redes sociales y siempre se pone el foco pura y exclusivamente en el entrenamiento y en la comida. ¿Qué significa ese descanso? ¿De qué descanso estamos hablando? ¿De las horas que tenemos que dormir? ¿Estamos hablando de las horas entre un entrenamiento y el otro? ¿Entre serie y serie? ¿De qué hablamos? Y hace un poco foco es un poco de todo en realidad. Si vos, qué sé yo, en una sesión de entrenamiento entrenás muy fuerte las piernas, al otro día no vas a ir a entrenar otra vez las piernas. Vas a darle un descanso de unas 24 o 48 horas para volver a tocar ese grupo muscular. Después, con respecto a la parte de entre serie y serie, eso varía mucho, depende de qué ejercicio, depende de cuánta intensidad tenga. Eso es muy variable entre serie y serie. Y después el descanso de la noche es clave para construir masa muscular. Eso también lo puede decir Uli. Totalmente de acuerdo. Y aparte también un poco lo decía Tina, el tema del descanso entre repeticiones o entre grupos musculares también. Eso es muy importante porque a veces he visto muchos casos que hay un sobreentrenamiento en el cual una persona busca aumentar masa muscular y pone foco en las piernas únicamente y entrena todos los días piernas y en algún momento llega a una sobrecarga y posible lesión también, y sin obtener resultados, obviamente. Tal cual, porque es una realidad entonces que el músculo crece mientras descansamos. Totalmente de acuerdo. La idea sería poder encontrar un balance entre este descanso y este entrenamiento. Y ni hablar que la recuperación que viene en este descanso es pura y exclusivamente también necesaria la proteína para poder recuperar ese músculo. ¿Es así, Uli? Totalmente. En realidad siempre muchas personas solamente ponen foco como post-entrenamiento en la proteína. Pero es muy importante el hidrato de carbono, que de hecho veo mucho que algunos le tienen miedo y es algo que tiene que estar en todo objetivo.
tanto si uno quiere bajar masa grasa, si quiere aumentar masa muscular, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el requerimiento de hidratos de carbono post-entrenamientos suele ser de 1 gramo por kilogramo de peso. Y mientras que de proteína suele ser de 0,2 a 0,4 gramos por kilogramo de peso. Traduciéndolo en limpio Eso sería... post-entrenamiento. Exactamente, eso sería post-entrenamiento. Traduciéndolo en limpio sería, por ejemplo, una persona de 70 kilos podría estar incorporando unos 70 gramos de hidratos y de proteínas aproximadamente unos 18 gramos. Con eso sería una buena ingesta post-entrenamiento para favorecer la recuperación. Y ni hablar si es que tiene nuevamente una sesión de entrenamiento posteriormente. Tal cual. Uli, y también pasándolo en limpio, teniendo en cuenta que tenemos una persona de 70 kilos, vamos a poner como ejemplo. Esos 70 gramos de hidrato, ¿en qué los encuentro? ¿Qué es un ejemplo? Perfecto. Un ejemplo podría ser algo simple. Voy a dar un ejemplo de desayuno o merienda. Podrían ser más o menos unas 2 a 3 rebanadas de pan. Si es posible integral, mejor, porque en este caso ya entrenó esa persona. Entonces, el hecho de que sea integral puede ayudar a... no es necesario que sea bajo en fibra por el hecho de que no es que va a entrenar después. Entonces, no va a haber una molestia gastrointestinal. Y además sumarle a eso la parte de proteínas, que podría ser, por ejemplo, 2 huevos aproximadamente. Cada huevo aporta 6 gramos de proteínas. Por ende, 2 tendríamos 12 gramos, incluso 3 no estaría mal. Eso podría ser una opción. Si no, otra opción podría ser agregarle un poco de yogur, que aporta un poco más de, en este caso, de proteína y algo de hidratos. ¿Cualquier yogur? No, generalmente lo que se más recomienda son aquellos que tienen baja cantidad de azúcar, que bueno, hoy ya en el mercado hay bastantes opciones que traen un poco más de concentración en proteínas. Esos serían los ideales. Y baja grasa, ¿verdad? Exactamente, y baja grasa, totalmente. Si es posible descremado o semidescremado, mejor. Ni hablar. Perfecto. Volviendo al descanso entre series de entrenamiento. Podemos decir que cuando queremos darle más, por ejemplo, llegamos a nuestro límite en cantidad de repeticiones con el peso que tenemos elegido, ponerle 12 kilos. Pero queremos darle mayor intensidad a ese entrenamiento. ¿Podemos disminuir los descansos entre serie y serie y eso va a hacer que se cargue más el músculo? Sí, sí. Si le da un poquito menos de descanso, se va a cargar bastante más, pero hay que saber elegir en qué tipo de ejercicios hacer eso. Porque vos, capaz que una sentadilla con barra, que es algo que es muy demandante energéticamente, cardiovascularmente, como que te cansa bastante. Si le das 1 minuto de descanso y en la otra no vas a poder rendir lo que deberías. Lo recomendable ahí en un ejercicio como ese es de 2 a 3 minutos o hasta que sientas que tu pulso vuelve a la normalidad, digamos. Bien. Después en los otros ejercicios o cuando es algo con máquina que no necesitas de tanta demanda de coordinación, de energía, de ese tipo de cosas, sí se puede descansar un poco menos, entre 1 minuto y medio, 1 minuto o 2. Entre 1 minuto y 2 minutos está bien. Pero también hay que tener cuidado con esto de acortar mucho. Si lo acortás demasiado, probablemente la serie que le sigue no va a ser tan buena como debería ser cuando estés descansado. Pero también excedernos en el descanso entre serie y serie es un problema. Y un poco sí. Porque no llegamos a fatigar el músculo como corresponde. ¿O? Sí, además es un tema también de estar enfocado en el entrenamiento. Capaz que se te pasan 5 minutos entre serie y serie y bueno, cuando volvés a hacer otra vez el ejercicio estás medio perdido, por así decirlo. Está bueno darle un poco más de bolilla a la cantidad de tiempo que tenemos entre una cosa y la otra. Bien. Bueno, ahora seguimos con consistencia en el entrenamiento / nutrición. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de consistencia? ¿De constancia? ¿De cuánto tiempo mínimo tenemos que estar haciendo un régimen, o sea, un hábito para poder ver cambios? Eso. O sea. Bien, sí, ahí más que nada lo que entiendo yo es esto de, está bueno que muchas veces veo casos en los cuales uno arranca muy motivado y después quizás comienza con esa motivación, va a entrenar todos los días, se alimenta muy bien por 1 o 2 meses y después ya pierde esa motivación. Entonces yo creo que ahí que es muy importante la disciplina. La disciplina
generalmente una persona la puede sostener por mucho tiempo. Obviamente va a estar más motivado en algún periodo que otro, es normal eso. Y bueno, obviamente dentro de lo que dentro de lo que a mí me involucra, que es la parte nutricional, está bueno trabajar un plan alimentario que se adecue a la realidad de cada persona, cosa que lo pueda sostener a lo largo del tiempo. Si, por ejemplo, alguien quiere hacer una dieta muy estricta, en la cual hay una restricción alimentaria o lo que fuere, que es difícil sostener por mucho tiempo, seguramente esa persona lo va a hacer un mes, 2 meses y después va a dejar. Insostenible. Entonces, es insostenible, totalmente. Lo mismo en el entrenamiento, si uno constantemente entrena mucho, se sobrecarga de entrenamiento, en algún punto lo paga y va a entrar ya directamente cuando vaya a entrenar va a ir fatigado seguramente. Fatigado y como obligado. Y obligado también, Olvídate. olvídate. Nos pasa mucho de tener alumnos que arrancan diciendo, no, sí, voy a entrenar 3 días. Y cuando van la primera semana 3 días y se sienten súper motivados porque están acompañados, porque le vamos preguntando cómo vienen, qué sé yo, nos dicen, no, ahora quiero entrenar 5, y como nuestro programa lo permite, le dicen, che, Tina, armame una rutina para 5 días. Y es como, vamos de a poco. Sí, fíjate si puedes cumplir un mes de esa manera, sostener esos 3 días va a ser mucho más efectivo que intentar hacer un día más o 5, lo que sea, y terminar yendo 2. Porque... Y creo que lo mismo pasa con algunas recomendaciones que suelen dar de esto de decir, bueno, comenzá a andar en bicicleta o comenzá a correr. Quizás a esa persona no le gusta andar en bici, no le gusta correr, entonces está bueno que busquen un deporte que les guste y que lo puedan sostener, porque quizás si la bici la agarran, no les gusta, lo van a hacer un mes y después lo van a dejar. Entonces está bueno también que sea algún deporte que les guste, ¿sí? Eso es importante también. Entonces podemos decir que para ver cambios físicos necesitamos, como les dijimos, de la alimentación, del entrenamiento, del descanso por un periodo prolongado de tiempo. Nosotros en los últimos cambios que hicimos en Hermes, lo que decidimos fue no vender planes por menos de 3 meses. ¿Por qué esto? Porque nadie puede generar un hábito en menos de 3 meses y nadie puede ver cambios físicos en menos de 3 meses porque... O sea, sí, algún cambio físico podés ver, pero no vas a llegar a ser consistente en el tema y no vas a llegar jamás al objetivo que vos te estás imaginando. Entonces, mínimo 3 meses y de ahí para adelante todo lo que sea. ¿Cuánto hace que entrenas, Martín? 10 años o un poco más, 12 capaz. ¿Uli? Yo de los 5 años ya hacía tenis, así que... Y nunca... No, sí, deporte también, desde los 5 años, pero gimnasio, por así decirlo, 12 capaz. Claro, y yo a los 15 habré arrancado a correr. ¿Y cuándo creen que las personas que han tenido en consultorio o en el gimnasio empiezan a estar como orgullosos de lo que han ido logrando? Capaz que una persona que fue consistente en el entrenamiento y también en la nutrición, puede ver un buen cambio que se da cuenta, en serio, a los 6 meses. Bien. Ahí ve un buen cambio. A los 3, 4 ya ves algo, pero a los 6 meses, ni te digo más adelante, pero para esa etapa creo que lograste algo grande. Y capaz también varía un poco el objetivo que tenga esa persona, porque, por ejemplo, en el caso que quiera bajar masa grasa, posiblemente de un mes a otro ya lo puede ver a ese resultado. En cambio, ya el aumento de masa muscular quizás lleva un poco más de tiempo, entonces va a variar un poco eso. Siempre hablando de algo que sea progresivo. Si vos querés hacer un cambio brusco, se puede, pero es muy poco saludable. O sea, totalmente. Si querés bajar muchos kilos en poco tiempo, se puede, pero es insostenible. O sea, va a tener un efecto rebote, Exactamente. No va a estar bueno. Esto también es lo que hablamos siempre de P90 y de por qué... no proponemos dietas, digamos, en P90. No se llama así. Uli lo que hace es generar una estrategia nutricional que la persona pueda llevar adelante y les enseña cómo armar el plato en función de los macronutrientes, que también vamos a hablar porque hicieron una pregunta, en función de qué cantidad de cada macronutriente tiene que tener un plato para poder lograr el objetivo, que normalmente si las personas están en P90 es disminuir masa grasa, pero de esta manera, aprendiendo cuáles son los macronutrientes, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede lograrlo. En cambio, si Uli les dice, no, come carne de vaca, no sé,
tanto y están en el medio de Austria y capaz que no consiguen carne de vaca. Entonces, bueno, usá proteína en tales proporciones y así. Totalmente, hay infinidad de opciones de proteínas, tanto de origen animal, vegetal, entonces quizás trabajamos mucho esa parte, buscar reemplazos. Por ejemplo, la carne la puedes reemplazar tranquilamente con huevo, con soja, hay un montón de opciones, entonces siempre tratar de adecuar dentro de lo que en cada país se encuentre más disponible. Entonces eso también es muy importante. Tal cual. Acá la pregunta que nos habían hecho es, ¿los porcentajes de macronutrientes son importantes? Sí, indudablemente son sumamente importantes. Depende también del objetivo que cada uno tenga, ¿sí? Por ejemplo, haciendo el mismo ejemplo que decíamos recién, el descenso de masa grasa, ahí vamos a hacer bastante prioridad a la proteína. La proteína lo que tiene es que genera saciedad, entonces cuando uno busca bajar masa grasa puede ser una herramienta para generar saciedad. Y además también el tema del consumo de frutas, verduras, legumbres, que son hidratos de carbono complejos y además tienen un componente que es la fibra alimentaria que genera saciedad. Entonces, en esos casos sí va a importar bastante cada macronutriente en la proporción. En cambio, por ejemplo, si una persona buscara aumentar de peso, porque no puede aumentar o quiere aumentar masa muscular, obviamente las proporciones van a ser distintas. Bien. Eso nos pasa mucho, sobre todo con los hombres, que quieren subir de peso y muchas veces no pueden. Totalmente. En esto, las legumbres son como la estrella, ¿no? Como que tienen una muy buena proporción de proteína y de carbohidrato y de fibra. Como que... Totalmente. Las legumbres son sumamente complejas porque, como decía Guada, tienen hidratos de carbono complejos. Además, también tienen proteínas en buena cantidad, sobre todo más la soja. Son un alimento barato, eso también es muy importante, que a veces alguno económicamente no puede acceder a algún alimento y esto es más accesible. Pero sí, la verdad que en Argentina, por ejemplo, particularmente hay un poco consumo de legumbres, que debería haber más por todos los beneficios que aportan las legumbres. Tal cual. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué nos recomiendan comer entre comidas? Bien. Bueno, eso lo principal, ¿sí? Yo pongo siempre foco, sobre todo generalmente la pregunta en cuanto a eso es porque la persona seguramente trabaja, entonces busca opciones rápidas para consumir entre medio, por ejemplo, el desayuno y almuerzo. Y ahí lo que vamos a priorizar más que nada son las proteínas y también podría ser, por ejemplo, grasas saludables. Okay. Entonces, por ejemplo, podría ser frutos secos, que es una buena opción para llevar y la puedes llevar en cualquier lugar. También podría ser una opción, por ejemplo, yogur con granola, que aporta proteínas y un poco de hidratos. Podría ser alguna fruta. Esas son opciones quizás que no van a generar saciedad, pero ayudan a llegar de una mejor manera a la próxima ingesta. Entonces, puede ayudar. Obviamente, si uno no desayunó y se lleva frutos secos, seguramente no lo va a saciar, entonces es muy importante de a poquito incorporar el desayuno. Sí, ahí el problema es cómo llegamos al almuerzo. O sea, hay personas que hacen ayuno y llegan al almuerzo relativamente bien, pero hay otras personas que por X causa un día ayunan y llegan al almuerzo desesperadas de hambre, y ahí es donde estaría bueno encontrar estas estrategias. Totalmente, llegan, como decía Guada, con mucho apetito, entonces quizás la selección alimentaria no es la óptima. Seguramente antes, mientras están cocinando, picotean, abren la alacena a ver qué tengo y empiezan con el picoteo. Incluso después de la comida capaz te dan ganas de algo dulce. Entonces es muy importante respetar esta estructura de ingestas, dependiendo también del objetivo de cada uno, pero más que nada mejorar el fraccionamiento para, sobre todo si una persona tiene bastante ansiedad durante el día, está bueno hacer por lo menos 4, 5, 6 comidas en el día. Uh-huh. Totalmente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la progresión en el entrenamiento. ¿Qué es eso de la sobrecarga progresiva y por qué nos importa? Bien, la sobrecarga progresiva es la manera que tenemos de ir mejorando en el entrenamiento, progresando ya sea en cargas, en repeticiones, en tiempo de descanso, en rango de movimiento. Todas esas cosas son variables que debemos ir cambiando a medida que pasa semana a semana
ir aumentando un poco la cantidad. Eso varía bastante. Puede ser que una semana aumentes cargas y la semana que le sigue mantenés esas cargas e intentás subir un poquito las repeticiones. Hay muchas formas de hacer la sobrecarga progresiva. Lo importante es que semana a semana intentemos superarnos un poquito. Si hay una semana que estamos cansados, no pasa nada. Intentamos dejarlo igual que antes, sostenerlo. Y también hay veces que lo planifico, que son semanas de descarga. Cuando una persona viene por mucho tiempo entrenando fuerte, hay veces que la articulación necesita un poco de descanso, y una manera de darle descanso es hacer una semana de descarga, que es hacer básicamente lo mismo que antes, nada más que con un 50-40% menos del peso de lo que veníamos usando. Y nada, y a la semana siguiente se retoma normal, con los mismos pesos que usábamos antes. No es que hay que ir progresivo de nuevo hasta el mismo. Por eso es tan importante anotar los pesos, anotar las repeticiones, las series, porque si no, no podemos llevar un control de cómo hemos ido evolucionando. En cambio, de esta manera podemos hacernos mucho más conscientes de qué es lo que nos toca hacer la semana siguiente. Tal cual, sí, vemos que tenemos, no sé, que hicimos 4 series, una de 12, una de 10, una de 9, una de 8. Intentamos en la semana que viene hacer 2 de 12, una de 10 y una de 9. O sea, no importa. Con que ya vaya sumando un poquito de repeticiones, o lo mismo pasa con el peso. Subir un poquito los kilos. Por eso también está bueno que si es que entrenás en un gimnasio y tenés la posibilidad de tener discos chiquitos para ir sumando de a poquito, eso es lo mejor que hay. Si no está la posibilidad, bueno, se ven otras formas. Esto del rango de movimiento, se ve, o sea, de buscar un poco más de rango de movimiento, de achicar el tiempo de descanso, como decíamos al principio. Pero bueno, eso hay que ver en qué ejercicio. Pero hay 1000 maneras de hacerlo. Lo importante es que semana a semana vayamos aumentando, viendo con lo que anotamos la semana pasada, intentar mejorarlo. ¿Pero por qué es importante esto? ¿Qué es lo que vamos a lograr haciendo una sobrecarga progresiva? Y vos tenés como estabilizado, por ejemplo, la masa muscular, vas rompiendo fibra, y a medida que vas aumentando esas cargas, ya sea de todas las variables que hay, vas a ir dándole un estímulo más y vas a romper un poquito más la fibra. Por eso también viene a acompañar nutrición, de poder darle esa proteína y que con el descanso, con la noche, recuperemos. Y de esa manera ir rompiendo fibra y regenerando, rompiendo fibra y regenerando. Eso es lo que hace básicamente que crezca el músculo, ¿verdad? Exactamente. Bien, acá Ale pregunta en el chat, si quiero aumentar peso, romper con el que vengo entrenando siempre, por ahí no puedo terminar la serie completa. ¿Se prioriza terminar la serie o aumentar el peso? A ver de nuevo. Si yo estoy queriendo aumentar los pesos en sentadilla, vamos a poner, romper con lo que vengo haciendo siempre, pero por ahí no puedo terminar la serie completa como vos la planificaste, ponele. ¿Qué priorizamos? ¿Terminar la serie o aumentar el peso? Hay algunas formas o tipos de entrenamiento que se hace una serie como dividida, por ejemplo, en 3 partes. Por ejemplo, si tenés que hacer 6 repeticiones y le querés aumentar el peso, puedes hacer 2 repeticiones, descansar 10 segundos, 2 repeticiones, descansar y 2. Esa es una forma de intentar llegar al volumen del entrenamiento que tenés que hacer con un peso más elevado. Porque generalmente cuando tenés un peso más elevado e intentás hacer esas 6 repeticiones de corrido, no vas a llegar porque no te da la fuerza básicamente. Entonces, descansando un poquito, y obviamente si pueden tener una ayuda atrás o alguien que los acompañe por las dudas, mejor. Perfecto. Esa es una forma. Esa es una de las maneras, pero esos descansos entre medio no pueden ser de 2 minutos. No, solo 10, 15 segundos, un toque. Exacto, un ratito. Bien, entonces ahora vamos a hablar de alimentación inteligente. De acuerdo a la alimentación preentreno, postentreno, objetivos, bajar masa grasa, mejorar rendimiento. Bueno, bastante general la pregunta, pero en este caso, por ejemplo, siempre lo que vamos a priorizar alimentos preentreno van a ser sobre todo hidratos de carbono. ¿Por qué hidratos de carbono? Porque básicamente son los macronutrientes que nos brindan energía. Nosotros previo al entrenamiento lo que necesitamos es energía, ¿sí? Entonces esa va a ser la prioridad máxima. Por ejemplo, podría ser pan, rebanadas de pan. Le podemos poner algo de proteína, pero quizás no va a ser lo más importante. Puede ser, por ejemplo, un plato de verduras con un poco de pastas y algo de proteína como un pollo, carne o lo que fuere. Pero prioridad va a ser, como dije anteriormente, el hidrato de carbono. Post-entrenamiento,
lo que vamos a priorizar son las proteínas y además también el hidrato de carbono, como he dicho anteriormente, para justamente recuperar justamente la energía que gastamos, ¿sí?, en el entrenamiento, como a su vez también reparar el músculo dañado durante el entrenamiento. Por eso ahí brindamos lo que es las proteínas. Yo siempre digo, el post-entrenamiento son las famosas 4 Rs, ¿sí? ¿Qué significa? Reponer, en este caso vamos a reponer el glucógeno muscular, es decir, la energía que gastamos con los hidratos de carbono. Después lo que es reparar, en este caso la proteína, para reparar las fibras musculares dañadas durante el entrenamiento. Después la rehidratación, muy importante, rehidratarnos en relación a la pérdida de agua que hayamos tenido en el entrenamiento. Y después también muy importante el reposar, que sería el descanso, que bueno, hoy estuvimos hablando un poco, que es esto, no solamente el descanso de las 8, si podemos 8 horas, 9 horas en el día, sino también en lo que es entrenamiento, entre series y un poco lo que venía hablando Tim. Espectacular. No la teníamos esa de las 4 Las 4 horas, esa es fácil para acordarse, está bueno. Interesante. Dame un segundo, que teníamos otra pregunta que tenía que ver con esto. ¿Qué tipo de alimento? Bueno, ¿qué tipo de alimento es ideal para antes de entrenar y cuánto tiempo antes habría que consumirlo para aprovechar esa energía? Bien, perfecto. Eso va a ser depende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos utilizar la energía si hacemos el entrenamiento. Por ejemplo, vamos a almorzar o merendar 1 hora antes del entrenamiento, obviamente vamos a utilizar esa energía. Pero también lo podemos hacer 4 horas previas. Obviamente las cantidades de acuerdo a la distancia entre ese almuerzo o cena o lo que fuere al entrenamiento van a aumentar las cantidades. Por ejemplo, si nosotros merendamos 4 horas antes del entrenamiento, quizás va a ser mayor el volumen de ingestas que si fuera 1 hora antes del entrenamiento. Entonces el volumen va a variar en cuanto a eso. Y después también va a variar un poco qué macronutrientes vamos a aportar. Por ejemplo, si nosotros hacemos la ingesta 4 horas antes, quizás ahí podemos agregar alguna fuente de proteína, por ejemplo huevos o queso, porque tenemos un tiempo de digestión, pero si nos queda solamente 1 hora para el entrenamiento, quizás la vamos a evitar y priorizar los hidratos de carbono. Sí, a mí me estuvo pasando un poco que antes estaba entrenando a las 8 de la noche. Entonces cuando merendábamos con Martín tipo 5:30, claro, para el entrenamiento ya había digerido toda la merienda. Ahora empecé a entrenar a las 6 de la tarde por la luz. Se te ajustó el tiempo. Y no puedo comer, Claro. sea, como una banana antes de entrenar porque si no... Te cae súper pesado. Me cae súper Claro, esa podría ser una opción, la banana, que es una opción rápida. Y en este caso, fíjate que hay una brecha no menos de 1 hora, más o menos. Entonces está buena como opción para aportar energía. Sí va a ser importante que obviamente trates de incluir la proteína y los hidratos nuevamente después en la cena, digamos. Claro. O de última, en una colación entre medio de la merienda y la cena. Sí, porque llego muerta de hambre. Claro, me imagino. Bien. Y es más, incluso capaz le podrías reforzar un poco más la cantidad de hidratos siempre y cuando vos puedas. Por ejemplo, quizás ahí te agregaría una rebanada de pan con mermelada, por mirá, ejemplo. antes de entrenar Sí, también. exactamente. Y más la banana, cosa que cargues un poquito más de energía y vaya mejor Pan el blanco. entrenamiento. Pan blanco, exactamente. No Mira. pan integral. Ahí, por ejemplo, eso es algo que quizás un nutricionista clínico ve eso y dice, rebanada de pan blanco con mermelada. Pero en el contexto deportivo, que lo que utilizamos el hidrato de carbono es energía, entonces es fundamental. Mirá, muy bueno. Bueno, y ahora vamos a charlar de algunos errores típicos que se ven en el consultorio que frenan resultados. Y muchas veces suelen ser silenciosos, como no nos damos cuenta que estamos ingiriendo esas calorías o que estamos cometiendo esos errores y lo damos por sentado como que, esto no suma. Comer demasiado saludable pero mal distribuido, cardio excesivo. Hay muchísima gente que cree que para bajar de peso hay que hacer cardio y vamos a desmentirlo hoy. A ver. Bien, por ejemplo, bueno, un poco, yo voy a hablar más que nada la parte nutricional, esto de la comida saludable, después Tim le explicará más y yo también el tema del cardio, pero en el caso de las personas que solamente priorizan lo saludable, un poco lo que decíamos anteriormente, esto de que hay veces que no es necesario que la alimentación sea sumamente saludable dependiendo del contexto en el cual nos encontremos. Por ejemplo,
Si buscáramos una merienda saludable, podría ser rebanada de pan integral con huevo, le podemos poner palta o pasta de maní, ¿sí? Pero si nosotros después a la hora vamos a entrenar, vamos a ir súper pesados. Entonces está bueno ahí ver el contexto, ahí nos encontramos en un preentreno, entonces lo que vamos a priorizar son los hidratos. Entonces vamos a usar una rebanada de pan con mermelada, por ejemplo, ¿sí? Algo simple, y obviamente después en el rendimiento nos vamos a sentir mucho mejor. Entonces hay muchas personas que solamente ponen foco en lo saludable, que si bien está bueno para si uno busca bajar masa grasa, eso va a ser súper positivo, quizás a veces en el contexto deportivo no va a ser va a ser un poco contraproducente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, tal cual. Y o sea, algo de lo que pasa mucho y por lo cual no se logran los objetivos que una persona tiene es el obsesionarse con esto tan saludable y dejar de vivir o de disfrutar de otras cosas que hacen que ir a entrenar, por ejemplo, sea mucho más amigable o lo hagamos con más ganas y no tanto desde la exigencia y la obligación por tener que hacerlo, sino desde el disfrute. En el entrenamiento y en la comida, en ambas. Totalmente, o una comida además que hagamos o que consumamos fuera de lo habitual no va a cambiar en nada. Un poco esto es lo que explica la regla 80-20, esto del 80% del día o el 80% de la semana tratar de hacerlo lo mejor que podamos y un 20% de disfrute, porque esto imagínense que sería algo insostenible también a lo largo del tiempo, entonces está bueno que haya una sostenibilidad a lo largo del tiempo y no quizás ser muy estricto y después dejarlo de hacer de esa manera. Ni hablar. Esta regla del 80-20 es la que usamos también en los programas, tanto en P90 como en la primera consulta de Hermes Core. Tratamos de hablar de esto y explicarles que el 80-20 puede ser, por ejemplo, en el transcurso de una semana, no sé si tenemos 28 comidas, solo el 20% hacerlas mal o más o menos, y el resto tratar de hacerlas lo más prolijo posible. O en un día, por ejemplo, tenemos 4 comidas, bueno, una puede ser un permitido. O sea, hay que ver de qué... Y no sé si todos los días. Claro. Y hay algo que veo también muchas veces es la compensación. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un evento el sábado a la noche, que comimos de más, quizás muchos ese mismo sábado no desayunan o se saltean la merienda porque piensan o saben que quizás en la noche van a consumir grandes cantidades, y eso es un gran error porque va a hacer que después llegue con mucho hambre a ese evento y la selección que vos tenés no va a ser la óptima. Entonces va a ser difícil controlar las cantidades y armar el plato lo mejor que podamos. O lo mismo pasa al día siguiente. Comimos de más, bueno, al día siguiente no desayunamos. Y la idea es que retomemos y volvamos a la normalidad y no sigamos con esto del retome constante. ¿Cuántas calorías hacen falta para aumentar 1 kilo de grasa o de peso? Entendido que sí, 7.000 calorías. Totalmente. Que en ese caso es imposible que nosotros aumentemos 1 kilo o bajemos 1 kilo incluso en un día. Generalmente cuando una persona baja esa cantidad, es agua corporal totalmente. Claro. ¿Sí? Y ese agua se recupera inmediatamente, empezamos a hidratarnos nuevamente. O sea, totalmente. Tiene sentido. Tim, vamos con el cardio excesivo, con el cardio para bajar grasa. ¿Qué es lo que pasa y por qué no es la manera? Si bien el cardio está bueno que hacerlo, porque es justamente algo cardiovascular que te va a ayudar para la salud de tu corazón, por ahí la gente peca de ignorancia nada más y dice, bueno, voy a empezar a salir a caminar o para bajar de peso. Y primero que no va a ser así. O sea, sí, te vas a quemar algunas calorías ese día que salís a caminar. Pero esas calorías no van a ser tan significativas como para que bajes de peso. Eso lo tenés que acompañar con nutrición y con entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza lo que va a hacer es, bueno, esto que expliqué antes, romper fibra. Cuando nosotros rompemos fibra y a la noche recuperamos esa fibra, ahí tenemos un gasto calórico que se hace en reposo. Al cuerpo estar trabajando para poder regenerar esas fibras, hace que tengas un gasto calórico. Si a ese gasto calórico del entrenamiento de fuerza le sumás entrenamiento cardiovascular,
es mucho mejor. O sea, las dos cosas se van a complementar mucho mejor que hacer 1000 horas de cardio. 100%. Y aparte del tener más músculo, obviamente la persona es más metabólicamente activa. Exacto. Por ende, el gasto calórico que va a generar en el día va a ser un poco mayor. Tal cual. Entonces, vos para, por ejemplo, hacer un plan de alimentación para una persona que es sedentaria en contra de una persona que es deportista, pero ponele que esté lesionada y esté en reposo. Es totalmente distinto el gasto que tiene Sí, una y otra. totalmente. Eso se evalúa la composición corporal. Obviamente, cuando más masa muscular tenés, tu gasto metabólico basal básicamente va a ser mayor. Es más alto. Claro. Eso, obviamente la composición varía y está bueno saber qué composición tiene cada deportista para evaluar cuál es el gasto mínimo que sí o sí tenemos que ingerir en la alimentación, digamos. Bien. Totalmente. Les iba a hacer una pregunta sobre esto. Es mucho más importante para bajar la masa grasa hacer entrenamiento de fuerza que hacer entrenamiento aeróbico. Es principal el de fuerza y complementario el de aeróbico, no principal el de aeróbico y complementario el de fuerza. Ok, y en esto también es muy importante que si en un mismo día hacemos las dos actividades, primero el de fuerza, ¿verdad? Primero el de fuerza y luego el de cosas. ¿Y esto por qué es? Esto si una persona solamente es un tema estético y quiere bajar el porcentaje de grasa. Y esto más que nada es por un tema energético justamente. Te va a llevar mucha más energía ir al gimnasio y entrenar fuerte e intenso Claro. que después ir a hacer cardio. A ver, ¿a qué cardio me refiero? A un cardio de salir a caminar, no de salir a correr 20 kilómetros, sino de salir a caminar, a andar en bici, o sea, ese tipo de cardio. Y si una persona está buscando, o sea, su prioridad es el entrenamiento, un running, por ejemplo, alguien que hace running y capaz que va a priorizar el running antes que el entrenamiento de fuerza por un tema de cargas, básicamente. Si la persona está priorizando eso, hay que priorizar su actividad y después ver cómo organizás y ajustás su entrenamiento de fuerza. Claro, la fuerza en ese caso cobraría como es complementario al deporte, en Exacto. este caso correr, totalmente. Entonces no va a ser la prioridad máxima de este caso del Lo atleta. anterior era solamente para una persona que busca algo estético y quiere bajar masa grasa. Ahí sí, es principal el de fuerza y luego el aeróbico. Perfecto. Bueno, ¿y qué pasa cuando entrenamos sin progresión? Cuando vamos al gimnasio y no sabemos qué hacer, o cuando vamos al gimnasio y hacemos lo mismo que hace 3 años atrás, porque son los ejercicios que nos acordamos, con las cargas que sabemos que podemos. Y te vas a estancar y el cuerpo se acostumbra bastante fácil y si seguís haciendo lo mismo todo el tiempo sin cargas y sin esforzarte realmente, puede ser que hagas todo el año la misma rutina, pero si en todo el año esa misma rutina fuiste aumentando carga, fuiste dándole intensidad, vas a ver cambios. Si vos a esa misma rutina la dejaste igual y la haces cómodo porque te resulta fácil, no va a haber ningún tipo de cambio. Entonces, sí o sí debería haber algún tipo de progresión o algún tipo de cambio de ejercicio que genere como otro estímulo básicamente para que el músculo crezca o se desarrolle. Sí. O sea, yo lo que siempre digo es que los cambios de ejercicio así porque sí no tienen mucho sentido. Okay. Si una persona está haciendo X ejercicio y está progresando en ese ejercicio y al mes siguiente hay que cambiar la rutina y es necesario que yo le deje ese ejercicio, se lo voy a dejar. O sea, si la persona no le gusta porque no le gusta el ejercicio y no lo disfruta, bueno, lo cambiamos, no hay drama. Pero que se puede seguir progresando en ese mismo ejercicio, se puede y va a seguir habiendo cambios. Por ahí es un tema de aburrimiento de la persona o de que no le gusta hacer siempre lo mismo. Hay gente que le funciona hacer siempre lo mismo y se siente cómodo con esos ejercicios y hace eso y va avanzando en eso y ve cambios. Claro. Porque funcionan. Estamos hablando de algunos ejercicios en particular. O sea, estamos hablando o de la sentadilla o del hip thrust o del peso muerto. Los principales. No todos los ejercicios se dejan para siempre en la rutina. No. O sea, solo los que incluyen como varios grupos musculares en simultáneo, ¿verdad? Sí, los básicos generalmente quedan y seguís aumentando. Pero es lo que te digo, yo conozco gente que hay personas que entrenan y hace siempre los mismos ejercicios,
pero va progresando en cargas y ves cambios porque la sobrecarga progresiva sigue estando. Claro. O sea, sigue apareciendo. Hay veces que se cambia por el hecho de que dice, bueno, vamos a probar algo nuevo. Y sí, al otro día sentiste un estímulo distinto porque algo que no venías haciendo y capaz que tocas otras fibras musculares. Pero bueno. Y en algunos casos también para cambiar un poco los ejercicios cambiar un poco, y que tenga... sí, tal cual. Sí, que no se aburra. No se aburra, ¿no? totalmente. Sí. Es que también es un tema de que la persona pueda sostener en el tiempo el entrenamiento. En realidad, esa es la clave. Claro. Vamos con saltearse comidas y llegar con ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? ¿Cómo se siente la ansiedad? Bien, la ansiedad es esto de quizás comer, por así decirlo, yo siempre digo, no sé si queda muy bien, pero comer con los ojos. A veces vemos el plato, decimos, esto es re poquito porque justamente tenemos mucho hambre, entonces queremos comer más, incluso picoteamos mientras vamos haciendo la comida o capaz después de la comida estamos saciados, pero buscamos algo dulce, generalmente las ganas de un chocolate, un alfajor o capaz algo salado también, depende de cada uno. Obviamente esto seguramente se debió a que hubo comidas previas que fueron deficientes en algún macronutriente, sobre todo generalmente la proteína suele ser el faltante, o que quizás pasaron largos periodos de ayunos, entonces hace que uno llegue con mucho apetito a esa comida. Lo que se busca en este caso es tratar de acortar esa brecha, si es que hay muchas horas de ayuno, agregar comidas o ingestas para llegar de una mejor manera a una comida principal que puede ser en este caso almuerzo, cena o quizás desayuno o merienda. Pero generalmente pasa eso, cuando uno hace largos periodos de ayuno o hizo deficiente alguna comida previamente en el cual faltó algún macronutriente. Bien, perfecto. Ahora ya nos quedan solo 12 minutos antes de terminar y quiero hacerles 2 preguntas que surgen mucho y creo que a la gente le va a interesar un montón. Una es, ¿cómo hago para que se me vean los abdominales? Tenemos gente que siempre quiere incorporar más y más abdominales en la rutina para que se le vean y la realidad es que... ¿qué? Eso no va a pasar. No va a pasar. Por más que abdominales que hagas. Bueno, ahí giran en torno a 2 mitos. Creo que una es ese de que mientras más abdominales haces, más se te van a notar los abdominales. Y después también el hecho de que hago abdominales para bajar la masa grasa en la zona localizada. abdominal. Exactamente, que localizada. Que obviamente la grasa localizada no existe, es imposible. Sí va a ser importante dentro del plan alimentario mantener un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de la que uno gasta para lograr ese déficit. Y si nosotros mantenemos ese déficit calórico por mucho tiempo, vamos a ir viendo resultados en cuanto a disminución de masa grasa. Obviamente la masa grasa que nosotros bajemos no va a poder ser localizada, pero posiblemente obtengamos mayores resultados en principio. No sé si vieron que hay muchas personas que se la acumula sobre todo en la grasa abdominal, sobre todo en hombres, y en mujeres más en caderas. Entonces quizá los primeros resultados ahí es donde los vemos. Después también es la grasa que un poco más cuesta a lo último seguir disminuyendo. Pero bueno, en este caso respondiendo un poco esto de que por más abdominales que hagas no se te van a notar los abdominales, sino va a ser muy importante que vos tengas un bajo porcentaje de masa grasa en este caso. Esto quiere decir que cuanto más abdominales hacemos, seguramente más desarrollemos esos abdominales y están ahí, solo que no los vemos porque están tapados por una capa de grasa por encima. Entonces, en cuanto empezamos a mejorar nuestra alimentación y a disminuir el porcentaje de grasa, quedamos más magritos y ahí es cuando se empiezan a ver. Pero no quiere decir que antes no los hayamos tenido, ¿sí? Totalmente. ¿Tiene algo para agregar? Sí, esto no quiere decir que no hagan abdominales, sino que sí hagan, porque esto ayuda para tu columna vertebral y para sostenerte básicamente. O sea, hay que hacerlos, pero no volverse loco en hacer, porque hay mucha gente que hace todos los días abdominales y es un músculo igual que los otros. Es un músculo igual que los otros y hay que entrenarlos y darle descanso, pero no obsesionarse en hacer más para que se vean más, sino en reducir la masa grasa. Pero sí es importante que hagamos abdominales, el que sea. Hay muchos tipos de abdominales, pero hay algunos que son más estabilizadores y están buenos para la salud de la columna. Perfecto. Y la última pregunta que tengo es, ¿se puede bajar masa grasa al mismo tiempo que subir masa muscular? Muy buena pregunta, esa creo que es una de las preguntas que más veo
habitualmente. En ese caso, ¿sí? Depende del contexto. Por ejemplo, si una persona recién empieza el gimnasio o viene entrenando hace muy poco, sí seguramente puede lograr las dos cosas, aumentar la masa muscular y al mismo tiempo bajar masa grasa, obviamente acompañado de la alimentación y del entrenamiento adecuado. Después ya cuando esa persona entrena hace bastante tiempo, quizás está entrenando hace 4 o 5 años en el gimnasio, es muy difícil que logre los dos resultados. Entonces, dentro del término nutricional, ahí lo que siempre hacemos es primero hacer una etapa de volumen que consiste en aumentar un poco las calorías para que esa persona logre aumentar la masa muscular y después viene... Sí. De a poquito. De a poquito, totalmente, ¿sí? Y después viene una etapa de definición, por así decirlo, en el cual buscamos reducir masa grasa tratando de mantener esa masa muscular que nosotros logramos en esta etapa de volumen. Eso más o menos dentro del término nutricional lo que hacemos. Y eso, o sea, esta diferencia de ir hacia un objetivo o hacia otro, lo que se cambia principalmente, además de la cantidad de calorías, son los macronutrientes, ¿no? Totalmente. Generalmente, cuando uno busca bajar masa grasa, ahí se sube un poco más las proteínas, que quizá en la fase de volumen hay proteínas, obviamente, porque son importantísimas, pero no en tanta cantidad como en la etapa de definición. Aparte porque un poco lo que hablamos hoy, la proteína genera saciedad y nosotros en volumen lo que buscamos es aportar un poco más de calorías, entonces utilizamos algunos otros alimentos que no generen tanta saciedad para lograr esas calorías. Claro, para poder comerlos sin estar explotados. Totalmente. ¿Y en cuánto tiempo es variable cuánto dura un volumen y cuánto dura una definición? Exactamente, eso es variable, depende también a los resultados. También hay muchos que me dicen, ¿cuánto puedo llegar a aumentar de un mes a otro en masa muscular? Y va a ser muy dependiendo, digamos, de tu entrenamiento, de tu genética. Hay gente que por el hecho de levantar un poquito en el gimnasio ya aumentan rápidamente masa muscular, a otros les cuesta mucho más. Sobre todo si recién arrancan, ¿no? Sobre todo, sí, yo creo que cuando uno recién arranca el gimnasio es donde más resultados ve. Sí. Porque después cuando ya llevas mucho entrenamiento, quizás los resultados son más mínimos. Lo mismo pasa en cualquier deporte. Quizás uno compitiendo, por ejemplo, corriendo o andando en bicicleta, al principio logra grandes cambios y después por cada segundo que mejores es un montón cuando ya llevas 10 años entrenando. Lo mismo pasa en el gimnasio. Sí, sí. Tim, y con respecto a este mismo objetivo, o sea, la misma pregunta que le hice a Uli, en el gimnasio siempre se actúa desde la sobrecarga progresiva. Siempre, no importa si está en una fase de... O sea, a ver, cuando vos estás en un déficit calórico, que generalmente no estás con tanta energía como cuando estás en volumen, hay que tener un poco más de cuidado con la intensidad del entrenamiento, pero la manera de entrenar es la misma. Okay. Vas a cuidar un poco más los pesos y los descansos, ese tipo de cosas, pero por una cuestión de cómo te sentís vos energéticamente. Bien. Puede haber una disminución del rendimiento generalmente, seguro, pero sí. no hay tanta porque la idea del déficit es que sea leve, exactamente, y progresivo y no nada brusco. Si ya hacemos un déficit de 1000 calorías y obviamente esa persona no va a tener ni ganas de ir al gimnasio ni siquiera, entonces ahí obviamente no va a perjudicar. Hay algunos que en la parte de déficit, cuando están medio cansados, por así decirlo, en el día a día, hacen como en entrenamiento un mantenimiento. Van, entrenan, no es que lo dan todo, entrenan bien, que bombear los músculos bien, pero no es que se matan. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí estamos llegando al final, quedan 5 minutos. Muchas gracias por estar acá. A los que están ahí del otro lado también, gracias por acompañarnos. Esto va a quedar grabado para subir a YouTube y lo van a poder revisar cuantas veces quieran. Vendrán nuevos webinars sobre diferentes temas, así que si quieren dejar otras preguntas o proponer nuevos temas de conversación, más que bienvenidos. Así que bueno, gracias chicos.